A continuación, el programa Echa tu pan sobre las aguas de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia, ubicados en la carretera 512, kilómetro 1.6 del barrio Collores en Juana Díaz. Sus pastores, Antonio y Nilda Caraballo, te invitan a recibir la semilla de la palabra del Evangelio de Jesucristo para que la puedas compartir con otros. Únete a nosotros en esta gran siembra de fe y obtendrás la gran cosecha que nuestro Señor Jesucristo espera. Y ahora, la pastora Nilda Caraballo con la palabra de fe para tu vida. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días lo hallarás. Dios les bendiga, Dios les guarde. Esta es la pastora Nilda Álvarez de Caraballo de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia en otro programa, Echa tu pan sobre las aguas. Bienvenidos nuevamente a un programa de fe, un programa donde con cada petición demostramos que le creemos a Dios. Llámanos al 787-259-1155. Vamos a seguir confiando, esperando, resistiendo en medio de esta batalla de la fe. Continuemos haciendo la voluntad del Señor y dependiendo completamente de su ayuda, porque la ayuda vendrá. De algún lado va a venir la ayuda, como le decía Mardoqueo a la reina Esther. De algún lado, pero siempre Dios triunfará. Hoy te invitamos a que puedas confiar en Dios y sumérgete en su presencia, sumérgete en la presencia eterna de Dios. Quiero comenzar este programa dándole lectura a la palabra del Señor. ¿Sabes que la palabra de Dios es la que nos anima? La palabra de Dios es la que nos limpia, nos perfecciona. La palabra del Señor es medicina y es medicina a nuestros huesos. Por eso no dependemos de la palabra de hombre, dependemos de la palabra de Dios. Y Dios está presto para dártela en esta mañana. Quiero que busques en Ezequiel, el profeta Ezequiel, en el capítulo 47, versículo 5. Dice: midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino a nado. Gloria al Señor. Sumérgete en la presencia eterna de Dios. Comienzo esta exhortación con una historia que me llamó la atención. Dice la historia que el río Cabriel tiene fama de ser uno de los mejores conservados en Europa, sobre todo porque su curso en lo alto, a partir del embalse de Contreras en España, tiene una peculiaridad, y esa peculiaridad lo distingue de otros cauces de ríos de la región, y es que funciona al revés. El río va casi seco cuando los demás van casi llenos, y va casi lleno cuando los demás van casi secos de agua. Y el problema no es de naturaleza divina, sino de naturaleza humana, porque el hombre, el ser humano, ha regulado algunos tramos creando pantanos en el área de arriba, y todo esto opuesto a las leyes de la naturaleza. Y esto ha ocasionado un impacto ambiental y social, dificultando la reproducción de las especies y afectando el ecosistema. ¿Y cómo esta situación se puede aplicar al deterioro de nuestra vida o desarrollo espiritual? Primeramente, dándole importancia al agua, dándole importancia a su significado espiritual en la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque el agua es tipo de nuestra vida espiritual. Hay una vida espiritual dentro de nosotros que debemos de conocer. Jesucristo mismo le habló a la samaritana, y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, versículo 10, le decía a la samaritana, aquella mujer que tenía tanta necesidad, que estaba escasa de la verdadera agua,
Él le decía, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva, la vida espiritual, la vida que solamente sale del interior, que tiene que ser provocada sobrenaturalmente. El libro de Juan continúa en el capítulo 7, versículo 38 al 39. Jesús haciendo esta declaración tan poderosa. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto digo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Crees tú? ¿Crees que Jesucristo es el Señor? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Lo has aceptado como tu amo, como tu dueño? Si es así, el Espíritu Santo es tu regalo. El Espíritu Santo va a crear la vida espiritual en ti. Cuando confesamos que creemos en Cristo, en toda su obra, en toda su vida, desde lo más profundo de nosotros va a comenzar a fluir un caudal de vida eterna. Y ese río trae efectos espirituales, trae la presencia del Espíritu Santo que tú y yo tanto necesitamos. Esa vida viene del trono de Dios y del Cordero, como te dice Apocalipsis 22:1. Un río limpio de agua de vida que viene del cielo, que lo necesitamos tanto la presencia de un Dios eterno. Necesitamos la vida del cielo para nosotros poder entender todos los beneficios que trae. El libro a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 13, dice que solamente Dios puede producir en ti y en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Mientras más vida de Dios hay en nosotros, más cambios. Mientras más te llenes de Dios, más vas a cambiar. Por eso el apóstol Pablo le decía a los de Éfeso en el capítulo 4, versículo 24, que se vistieran del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, y que dejaran la mentira, que hablaran verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esa vida trae cambio y nos acerca más a nuestro prójimo, nos relaciona más a nuestro prójimo. Mientras más carnales seamos, más divisiones vamos a producir, más separación, más problemas. Pero mientras más vida espiritual, más cambios, más abundancia de Dios, más poder de Dios. Por eso Jesús decía en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Las cosas del cielo, los beneficios que trae el pacto, el nuevo pacto de sangre, esos beneficios de paz, esos beneficios de amor, de gozo, de paciencia, esos beneficios de templanza, de dominio propio, de misericordia. Todo eso vendrá del cielo, pero tenemos que hacer morir todo lo que hay terrenal en nosotros. ¿Cómo lo podemos hacer morir? Hay unas lecciones que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Hay unas lecciones que se encuentran en ese libro de Ezequiel 47, versículo 1 al 8. El significado del nombre de Ezequiel es: Jehová es mi fortaleza. Necesitas fuerza en este momento. Necesitas temple, dominio propio en este momento. Llámanos al 787-259-1155. Lo primero que te dice ese capítulo 47 del libro de Ezequiel, para que puedas tener esa fortaleza, para que puedas experimentar fuerza y todo lo bueno que viene del cielo, es que aceptes toda bendición que viene de Dios. Porque todo crecimiento espiritual viene de Dios, no de los hombres, no de tu intelecto, no de tu fuerza, no de tus obras. Dice Ezequiel 47:1, me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral,
de la puerta hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa del sur del altar. Las bendiciones vienen de Dios. Las bendiciones vienen del trono de Dios. Por eso en el libro de Génesis, el libro de los comienzos, Dios les habla a Adán y a Eva. Y en Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en todo lo que se mueve en la tierra. No hay fruto si Dios no está presente. No hay autoridad si Dios no está presente. Dios le dio toda semilla, todo árbol, toda bestia, aves, plantas, les dio para que pudieran sobrevivir, para que pudieran dominar, y todo era bueno. Por lo tanto, toda bendición viene del Espíritu de Dios. Lucas 24, versículo 49, dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Necesitas la autoridad. Necesitas el poder de Dios para poder tomar control en tu familia, en tus vecinos, en todo lo que te rodea, ya sea en el lugar de tu trabajo, en el lugar que estudias, con el resto de tus familiares. Necesitas ser libertado de toda timidez, de todo miedo, de todo tipo de complejo. Busca esa presencia, sumérgete en la presencia eterna de Dios. Todo buen consejo viene de Dios, toda guianza a toda verdad y a toda sabiduría viene del Espíritu de Dios. Pero todo esto requiere segundo paso, requiere obediencia. Lo primero es que busques la bendición de Dios. Lo segundo es que seas obediente. Y Ezequiel 47:2 te dice, y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Busca siempre la voluntad de Dios. Busca obedecer a Dios. No te adaptes a este mundo, sino transfórmate por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Toda dirección de Dios es necesaria para lograr la vida plena espiritual. Por lo tanto, no solamente busques la bendición y la obediencia, sino busca la dirección de Dios. Ese es el tercer paso. Ezequiel 47:3 dice, y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas. Y el cordel es una unidad de medida. Te dice que ese varón lo llevó allá. Y he aquí, había un hombre cuyo aspecto era semejante al bronce, con un cordel de lino y una caña de medir en la mano, y estaba de pie en la puerta. Y ese cordel lo que significa es que ha llegado el momento de crecer, de madurar, de tomar posesión de lo que Dios quiere darte. Es momento de ser transformado por Dios, pero no puedes hacerlo solo. Necesitas la dirección de Dios. Dios manda mensajeros. Dios mismo se hace presente a través de su Santo Espíritu en este tiempo para darte dirección. Dios nos está juzgando todo el tiempo a través de ese cordel divino, de ese cordel de medida. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestra visión, nuestro ministerio? ¿Cómo está nuestra estatura? ¿Cuántos pasos estamos dando para lograr ese crecimiento? ¿Cuán fieles somos para con Dios? ¿Cuánta fortaleza poseemos? Necesitamos la dirección de Dios, y esa dirección de Dios la encontramos en su palabra. Segunda de Timoteo 3, versículos 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primeramente busca la bendición, sumérgete en la presencia de Dios. Segundo, luego de buscar esa bendición de Dios, sé tú obedeciendo lo que Dios te dice. Obedece el consejo que Dios te da, la guianza que Dios te da. Busca siempre su voluntad. Tercero, busca la dirección de Dios a través de su palabra. Esa palabra no te va a fallar. Esa palabra te va a enseñar a ser útil. Esa palabra te va a redarguir, te va a hacer sentir mal cuando estás desobedeciendo la voluntad de Dios. Te va a corregir para que puedas actuar en justicia. Dios quiere que seas perfecto para toda buena obra. Y por eso te da pasos para lograr la madurez espiritual. Llámanos al 787-259-1155. El libro de Ezequiel en el capítulo 47, versículo 3 al 5, te dice que te sumerjas hasta los tobillos. Sigue la dirección de Dios. Comienza entrando al reino. Dale tu corazón al Señor para que tu nombre sea registrado en el libro de la vida. Dios quiere que seas salvo, pero que no te quedes ahí. Dios quiere que crezcas en el inicio de un camino. Jesucristo es el camino. Comienza a seguirlo. Comienza a caminar con Él. El libro de los Hechos te lo dice en el capítulo 3, versículo 19. Que te arrepientas, que te conviertas, que te bautices. Y vas a recibir el don del Espíritu Santo. Necesitas cambiar de dirección. Si estás en pecado, vuelve a Dios. Arrepiéntete. Pide perdón. Y sigue obedeciendo la palabra del Señor. Avanza contrario a todo lo que el enemigo quiere que ocurra en tu vida. Cambia de rumbo. Dios quiere ponerte en libertad. Dios quiere que tengas firmeza, autoridad, poder, determinación. Luego de sumergirte hasta los tobillos, sumérgete hasta las rodillas. Ezequiel 47:4. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y eso quiere decir que comiences a buscar a Dios con humildad, con devoción. Ríndete a Dios en oración. El libro de Santiago en el capítulo 5, versículo 15 al 16, dice que la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará de su lecho. Si acaso ha pecado, sus pecados le serán perdonados. Te dice, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Puede mucho. Estamos en guerra. Por eso necesitamos humillarnos delante de Dios, orar, para que Él nos indique qué armas espirituales usar. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 6, nos dice que las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y desbaratar argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y castigar toda desobediencia. Todo lo vas a poder en Cristo. Quizás tú dices, no puedo. Quizás tú dices, estos pensamientos me dominan. Quizás tú dices, no me voy a poder salir de este círculo vicioso que estoy. Jamás seré sanado. Y el Señor te dice, usa las armas. Estamos en guerra, pero Él nos ha hecho más que vencedores por medio del Señor que nos amó. Tercer paso, sumérgete hasta los lomos, hasta la cintura. Ezequiel 47:4. Y luego de medir otros 1000 codos, me hizo pasar por el agua. Y esto me llegó hasta
la cintura. El seguir a Cristo, el llenarnos de su presencia, requiere esfuerzo, dedicación, compromiso. Y el servicio viene cuando la verdad está ceñida a nuestra cintura para trabajar para el reino. Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No te embriagues con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a hablar? Hablando espiritualmente, entre vosotros con salmos, himnos, cánticos, alabando al Señor en nuestros corazones. ¿Cómo hablamos? ¿Qué palabras utilizamos? ¿Cómo nos tratamos? ¿Cómo es nuestro hablar? ¿Espiritual, carnal, mundano? El Señor nos dice que seamos espirituales inclusive en nuestro hablar, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en nombre de Jesucristo. Le damos gracias al Señor por todas las bendiciones que nos ha dado cuando nos sumergimos en su presencia. Nos sometemos unos a otros en el temor de Dios, o nos maltratamos y nos herimos. Estamos sujetos a Cristo como una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arrugas, santa, o estamos contaminados con el mundo, nos dejamos controlar por la carne. El Señor nos dice que nos sumerjamos totalmente en Él, en su palabra, en la vida espiritual. Ezequiel 47:5 dice que midió otros 1000 y era yo un río que ya no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Esto requiere perseverancia, seguir nadando a pesar de la oposición, a pesar del rechazo, a pesar de la injusticia, de lo que nos hagan, hasta lograr la vida eterna total. El árbol de la vida, recuerda que está en el paraíso de Dios. Tenemos que llegar allá. Tenemos que lograr esa vida eterna. Te dice Ezequiel 47:9: y toda alma viviente que nadare por donde quiera, que entrare estos 2 ríos, vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá. Estas aguas que recibirán sanidad y vivirá todo el que entrare en este río. Hay abundancia de salud en la presencia de Dios, hay abundancia espiritual. Por eso Apocalipsis 21 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Él hace nuevas todas las cosas. ¿Qué cosas tienen que cambiar en tu vida? Tienen que ser transformadas. ¿En cuál nivel del agua espiritual estás? Primeramente, ¿en los tobillos? O sea, aceptaste a Cristo y ahí te quedaste y volviste nuevamente a tu rutina diaria. Simplemente nada más obedeciste el llamado que te hizo el pastor o los hombres de aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, pero no entiendes el llamado. No entiendes que esto es convertirte en un esclavo de Cristo por amor, que tienes dueño, de que ya tienes que tomar decisiones de acuerdo al reino y no a tus deseos personales. Te quedaste en las rodillas simplemente orando, pero no actuando. Simplemente dependiendo de que Dios resuelva todo sin tú colaborar con Él. Te quedaste en la cintura esforzándote, pero con dudas, trabajando, pero con dudas, no creyendo que la presencia de Dios es suficiente en tu vida, o te has sumergido totalmente en su presencia eterna, convirtiéndote como ese río que dijimos al principio, que se distingue porque funciona al revés. Va casi seco cuando los demás van casi llenos, o van casi llenos cuando los demás van casi secos del agua. Eres como ese río lleno de la presencia de Dios, demostrando que la naturaleza divina sí está en ti y no la naturaleza humana, impactando positivamente el ambiente que te rodea y la sociedad y las dificultades, reproduciendo tu especie para Cristo, para el reino, e impactando todo lo que te rodea. Hoy el Señor quiere que te sumerjas en su presencia eterna. Vamos a orar en este momento mientras nos llamas al 787-259-1155.
Padre, te invocamos como hijos que somos, Señor, adoptados con derechos, con privilegios. Escúchanos, Señor, en el día de nuestra angustia, como has prometido. Yo te pido, Dios, que nos ayudes a sumergirnos completamente, que no nos quedemos en la orilla, Señor, sino que lleguemos al otro lado, que es la tierra prometida. Oh Dios, multiplica nuestra fuerza, Señor, porque casi no tenemos. Dios, ayúdanos en medio de tantas dificultades que se nos presentan. Sigue dirigiéndonos, guiándonos, Dios mío, a través de tu palabra, que no se nos olvide lo que tú nos has prometido. Señor, haznos entendidos y sabios, Dios. Permite que tu naturaleza divina sea la que se muestre, que todos los demás puedan ver a Cristo dentro de nosotros y no nuestra vieja naturaleza. Dios, ayúdanos a ser esforzados en nuestros ministerios, Padre mío, para honrarte a ti, para poder mostrarle a todos los que nos rodean que el poder, la fuerza viene del cielo, no de nosotros, Dios. Ayúdanos a multiplicar los talentos, los dones, Padre mío, Señor, para poderlos poner a tus pies, Señor. Ayúdanos a luchar contra nosotros mismos y nuestros malos pensamientos. Levántanos, Dios, si estamos enfermos. Acompáñanos si estamos solos. Dios, Señor, quita la duda, la contienda, el reproche de nuestra boca. Convierte, Señor, nuestro lamento en baile y en gozo, Señor, y cíñenos de alegría. Oh Dios, haznos recordar que si tú eres por nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Haznos recordar, Señor, que más son los que están con nosotros que los que están en contra. Haznos recordar, Señor, que estamos en una carrera de la fe, en una batalla de la fe, pero que tú ya has vencido al mundo. Ayúdanos a recordar, Señor, que hay un río de sanidad que sale de tu trono y que nosotros podemos sumergirnos en esa salud de aguas salutíferas. Oh Dios, mira a mis hermanos, bendícelos, ayúdalos en este nuevo año, Padre, Señor, y que podamos, Padre, mantenernos firmes, ceñidos con la palabra de la verdad, Señor, sumergiéndonos cada día más en tu palabra, en tu presencia, en ayuno, en oración, Señor, y en búsqueda, Padre, de todo lo espiritual. Ayúdanos a buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu ayuda. En el nombre de Jesús. Se despide de ustedes la pastora Nilda Álvarez de Caraballo en otro programa, Echa tu pan sobre las aguas, de la Iglesia Cristiana Robles de Justicia. Dios te bendiga. Echa tu pan sobre las aguas. Este ha sido otro programa de Echa tu pan sobre las aguas. Si deseas comunicarte, nos puedes llamar al teléfono 787-259-1155. Se despide de ustedes la pastora Nilda Caraballo. Hasta el próximo domingo en otro programa más de Echa tu pan sobre las aguas. Si este programa ha sido de bendición a tu vida y Dios pone en tu corazón el querer ayudarnos a seguir edificando, puedes hacerlo a través de ATH Móvil en el PAT, Business o Negocio, ICRJ Ponce. Será de gran bendición. Que Dios te bendiga.